Trabajamos con los libros, dirigida 21 y 22, predicado 1 y 2, no sé qué ha pasado aquí. A ver, ya está. Bienvenidos, buenos días. Antes de trabajar predicado, este pequeño videíto que está muy bonito, nos quedan solamente 3 clases, más el examen 4 aproximadamente, para ya finalizar el año escolar. Entonces, hay que ponerse las pilas, pues. Sí, trate de aprovechar los puntos, trabajitos que haya para que eleve su nota. Posiblemente el examen final sea como el examen parcial, ¿ah? O sea, no va a haber chance de recuperación. Entonces, no se confíe. A ver, vamos. Hold my breath, hush my head, count my steps. I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way. Let's just give and take, make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep on going.
A ver, sí, ya está. A ver, chicos, lo que les comentaba, vamos a trabajar con predicado. El predicado es todo lo que se dice del sujeto, todo lo que se predica del sujeto. ¿Sí? Hay algunos que usan una pregunta para ubicar el predicado, ¿sí? Pero no recomiendo la pregunta. Aquí, mira, ¿qué se dice, Sofía, no? ¿Sí? Si no, lo que yo recomiendo es primero ubicar al sujeto y lo demás va a ser predicado. Es lo más práctico. Por ejemplo, Sofía camina por el parque. ¿Quién camina por el parque? Sofía, sujeto. Si ya ubiqué al sujeto, lo demás tiene que ser predicado, pues. Todo lo que se dice del sujeto, todo lo que se predica al sujeto. Sofía, ¿qué hace? Caminar. ¿Por dónde? Por el parque. Camina por el parque predicado. A ver aquí. Ella era la mejor estudiante de su clase. ¿Quién? Ella, sujeto. El resto, mira, lo de verde, era la mejor estudiante de su clase, predicado. Mi hermana y yo pasamos muchos veranos en la playa. ¿Quién es? Mi hermana y yo, sujeto. El resto, mía, de verde, predicado. Pasamos muchos veranos en la playa. Sus palabras me molestaron. ¿Qué me molestaron? Sus palabras, sujeto. Lo demás, predicado. Me molestaron. Todos nos reímos con sus chistes. ¿Quiénes? Nosotros, sujeto tácito. Y todo el texto que está escrito predicado. Temblaron los cristales de las ventanillas. ¿Qué temblaron? Los cristales, las ventanillas, sujeto. Lo demás, que es el verbo solo, mira, predicado. Rápidamente improvisó la cena. ¿Quién? Él o ella, sujeto tácito. Y lo de azul o todo el texto es predicado. Ubico al sujeto y lo demás que será predicado. Ojo, recuerda, el sujeto es móvil. Puede estar al inicio, que es lo más normal, puede estar al final. Puede ubicarse al medio. Es móvil, ¿no? Ubicaste al sujeto, lo que queda será el predicado. También se le conoce el predicado como frase verbal, sintagma verbal, mira. ¿Existen dos tipos de predicado? Sí, pero esto lo vemos luego. Vamos a ver primero los elementos. Ya, por acá. Sí, por acá voy a pasar los tipos de predicado. Ya esto. El predicado, como el sujeto, presenta una estructura, tiene elementos. El elemento principal, en el caso del sujeto, recuerda sustantivo o pronombre. En el caso del predicado es el verbo. El verbo siempre actúa como núcleo. No importa el tipo de verbo. Puede ser copulativo, no copulativo, transitivo, impersonal, reflexivo. Pero así se pide como requisito que el verbo sea conjugado. El verbo tiene que tener persona y tiempo, sí o sí. Por ejemplo, yo canto, yo canté, yo cantaré. Persona yo y los tiempos presente, pasado y futuro. Canto, canté y cantaré. Tú cantas, tú sujeto persona, cantas presente, tú cantaste pasado, tú cantarás futuro. Tiempo. Así identifico que el verbo está conjugado. Si el verbo no está conjugado, no puede ser núcleo y predicado. Requisito que el verbo tenga persona y tiempo. Ahora, otra norma que debo de recordar, ¿no? El verbo y sujeto siempre concuerda, ya que para ubicar al sujeto yo pregunto al verbo. Por lo tanto, el sujeto y el verbo son un equipo. Ellos deben concordar en número y persona. El verbo es núcleo del predicado. Algunos usan, como te comentaba, preguntas. ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Qué realiza? Que ayudan, pero a veces te puedes confundir con otros elementos. Así que mejor ubicas al sujeto y todo lo demás predicado. Dos tipos de predicado, el predicado nominal y el predicado verbal, que luego veremos. Aparte del núcleo, ¿hay elementos? Sí. El OD, el OI, el circunstancial, el agente, el atributo, el predicativo, complementos del predicado, complementan al núcleo. Ahora, los tipos de predicado dependen del núcleo, depende del tipo de verbo. Sí, el verbo, ojo,
Recuerda que son muchos los verbos y hay una clasificación por su función, el verbo copulativo y el no copulativo. Ya depende de ellos los dos tipos de predicado. Si el verbo copulativo actúa como núcleo y hay un atributo sí o sí, recuerda el tema de verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y yacer, ellos siempre tienen que apoyarse en un atributo, estaríamos hablando de un predicado nominal. Pero si el núcleo es un verbo no copulativo, que son la mayoría de verbos, comer, jugar, estudiar, trabajar, correr, cantar, dormir, reír, etcétera, decir, ¿no? El resto de verbos son no copulativos, incluye los verbos pasivos, ojo, el predicado es verbal. El tipo de predicado es por el tipo de verbo núcleo. Si el verbo copulativo es núcleo, predicado nominal. También se le llama frase verbal atributiva, porque el verbo copulativo tiene que apoyarse en un atributo. Pero si el núcleo es un verbo no copulativo o verbo predicativo, no hay atributo, ojo, el predicado es verbal. También se llama frase verbal predicativa, ¿sí? Por ejemplo, mi tío es médico. ¿Quién es médico? Mi tío, sujeto. Lo demás será predicado. ¿Quién es el núcleo? El verbo es, del verbo ser, copulativo. Médico es un atributo, ¿sí? El predicado es médico, es un predicado nominal. La comida es necesaria, mira. La comida sujeto, lo demás es predicado. ¿Quién es un núcleo? El verbo copulativo es, del verbo ser. Y necesaria es un atributo. Si el verbo copulativo es núcleo, este predicado es nominal o frase verbal atributiva. Verbos copulativos, núcleos. Y por lógica, ellos tienen atributos. Si no hay atributo, ese verbo que parece copulativo se convierte en no copulativo. Y estaríamos ante un predicado verbal, mira. Núcleo, verbo no copulativo. Aquí está la mayoría de verbos. Estos sí tienen sentido pleno. Por eso no se apoyan en atributo, no presentan atributo. Puede presentar otros elementos, objetos directo, indirecto, circunstancial, sí, pero no tienen atributo. Y por sí, ojo, son independientes semánticamente. Por ejemplo, los estudiantes recorren las instalaciones de la universidad. ¿Quiénes recorren? Los estudiantes, sujeto. Todo lo demás, predicado. ¿Quién es el núcleo? El verbo recorren. No está en la lista de copulativos, es un verbo no copulativo. Este predicado se llamará verbal o frase verbal predicativa. Mira, predicado nominal, tiene verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y hacer. Obvio, el copulativo, como le falta sentido, necesita apoyarse en un atributo, sí o sí. El atributo es un complemento que modifica el verbo copulativo, que también lo hemos visto de manera básica con los verbos copulativos. Ahora volveremos a verlos porque son elementos del predicado. Ese predicado se llama nominal o frase verbal atributiva, porque tiene atributo. Pero ¿qué pasa si el núcleo es un verbo no copulativo? La mayoría de verbos son no copulativos. Recuerda que los verbos son infinitos. Estos verbos no copulativos no tienen que apoyarse en atributos, porque por sí solos tienen significado. ¿Pueden mostrar otros elementos? Sí, o de, o y demás, pero no tienen que presentar atributo. ¿Sí? No lo requiere. Estaríamos ante un predicado verbal o frase verbal predicativa. Por ejemplo, ella protegía a los niños. Ella sujeto, lo demás es predicado. El núcleo protegía del verbo proteger. Proteger no está en la lista de copulativos. Por lo tanto, es un verbo no copulativo. Y es más, si yo digo ella protegía, ella protege, ella protegerá, se entiende. No se requiere un atributo porque es un verbo no copulativo.
predicado verbal o frase verbal predicativa. Aquí está lo que había cambiado de lugar. Predicado nominal, más ejemplos. Mira, Martín es inteligente, Martín está enfermo, Martín parece triste. Estos son copulativos. Inteligente, enfermo, triste son atributos, predicados nominales. Luciana duerme, tiene sentido pleno, es un verbo no copulativo. Luciana sujeto y este es un predicado verbal. Luciana ha jugado al tenis. Luciana sujeto, lo demás predicado. Ha jugado al tenis. Núcleo, el verbo ha jugado o jugó es un verbo no copulativo, predicado verbal. Aquí mira más ejemplitos. Ana es enfermera, Ana sujeto, es enfermera predicado. Núcleo, verbo copulativo es del verbo ser. Enfermera es un atributo, es enfermera, predicado nominal. También se llama frase verbal atributiva porque el núcleo es un verbo copulativo. Ana camina rápido, Ana sujeto, lo demás predicado. El núcleo camina y el verbo caminar es no copulativa. Actúa como núcleo el predicado verbal o frase verbal aquí, predicativa. Ana fue abrazada por sus padres. Ana sujeto, lo demás predicado. Núcleo fue abrazada, pero ojo, mira, este verbo fue abrazada es un verbo perifrástico, dos palabras, perífrasis, y es un verbo, ojo, pasivo, pues Ana sujeto también pasivo, ¿sí? Ana no ejecuta la acción, es decir, ella no está abrazando, sino ella recibe el abrazo. Si ella recibe el abrazo, sujeto pasivo. Fue abrazada, verbo pasivo. ¿Quiénes le abrazan? Los papás, mira. En este verbo perifrástico, fue abrazada, ¿quién manda? El verbo abrazar, mira. ¿Sí? El que manda es el verbo abrazar. Voy a subrayarlo. Y abrazar no está en la lista de copulativos, es un verbo no copulativo. Por eso, predicado verbal. Primer punto, predicado verbal o frase verbal predicativa. ¿Sí? Predicado verbal o frase verbal predicativa. Bastante cuidado, mira. Agregarla con dibujito. Bastante cuidado con este tipo de verbos, ¿no? O con los tipos de verbos. Para yo indicar los tipos de predicado, que solamente son dos, tengo que recordar los tipos de verbos, definitivamente. Verbo copulativo y verbo no copulativo. Pregunta fija al examen, ¿ah? Predicado nominal, predicado verbal, pregunta o preguntas fijas del examen. Sigamos con los elementos. Hemos indicado que el verbo actúa como núcleo. Verbo núcleo, elemento principal. Ojo, el verbo puede ser simple o perifrástico. Cuando digo perifrástico, dos o más palabras. En el caso de fue abrazada, es una perífrasis, un verbo perifrástico, tiene dos palabras. ¿Sí? Lo más normal es que yo use un verbo simple, una palabra. Pero puedo usar dos o más palabras, sí, no hay problema. Todo ese verbo perifrástico sería el núcleo del predicado. Este núcleo puede complementarse con otros elementos, el o de, por ejemplo. El objeto directo o también llaman algún complemento directo. Es lo mismo. ¿Sí? Vas a ver en algunos libros o blogs, páginas, que ya no usan objeto, la palabra o, sino, o la letra o, perdón, sino la letra C, CD. Y ya no usan la palabra objeto, porque objeto viene de o, ¿no? Sino complemento. Por eso C. En lugar de decir objeto directo, complemento directo. Y ya no vas a ver pues las iniciales OD, sino CD. Es lo mismo, ¿eh? Ojo, es lo mismo. El objeto directo o complemento directo, o conocido más como OD,
es aquel ser, persona, animal o cosa, sobre quien recae la acción directa. El verbo, obvio, se complementa, ¿sí?, en este elemento, pero indica acción directa. Por eso, el o de nombra al ser u objeto sobre el que recae o sobre quien recae la acción del verbo. Pero ¿qué tipo de acción es? Directa. Generalmente la función de o de es desempeñada por una frase nominal, un conjunto de palabras que tienen como núcleo el sustantivo. Puede ser un sustantivo también o pronombres. Sí, depende, ¿no? Recuerda que el pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo. Así que no nos asombre ver un o de en forma de pronombre. Ojo, lo más común es que el o de tenga forma de sustantivo, forma nominal. O una frase, dos o más palabras cuyo núcleo es sustantivo, frase nominal. Pero también el o de puede tener forma de pronombre. ¿Qué es el pronombre? Aquella palabra que reemplaza al sustantivo. Así que estaría bien, ¿no? No sería incorrecto. ¿Cómo reconozco al o de? Hay dos preguntas clásicas, que es el método tradicional. Preguntas al verbo qué o a quién, depende. Si es un objeto, ¿qué? Si es una persona, ¿a quién o a quiénes? Y la respuesta a dicha pregunta será el objeto directo o el o de. Por ejemplo, el profesor se compró una maleta nueva en la tienda comercial. ¿Quién? El profesor, sujeto. Todo lo demás es predicado. Núcleo, verbo, compró. Preguntas. ¿Qué compró? Una maleta nueva. La acción directa de comprar recae sobre la maleta nueva o de. Ya está. En este caso tiene tres palabras, una frase nominal, porque el núcleo es el sustantivo maleta. A ver, por aquí, el o de complementa la significación de un verbo transitivo. El o de es la persona, animal o cosa sobre quien recae la acción directa del verbo. Aparece solo en el predicado verbal. ¿Cómo identifico al o de? Uso preguntas qué o a quién, ¿sí? Pero preguntas al verbo obvio. La respuesta será el o de. Y este o de puedes reemplazarlo por un pronombre, ¿no? ¿Sí? Ojo, los pronombres clásicos que van a reemplazar al o de siempre son lo, la, los y las. Siempre. Ojo, lo, la, los y las siempre van a reemplazar a lo de. Otros pronombres podrían reemplazar a lo de, sí, me, nos, te y se. Pero cuando digo los otros pronombres, me, nos, te y se, ellos pueden ser o de o pueden ser o i, depende de la situación, depende cómo se los utilice. Lo más normal es que lo, la, los y las siempre sean o de. Y los otros, depende. Pueden ser o de, pueden ser o i, que es el siguiente elemento que hoy veremos. A ver, ejemplo, la lección, o aquí, ¿no? La lección, ya. Carlos estudia la lección. Mira, Carlos sujeto. Todo lo demás es predicado. Estudia la lección. Núcleo, el verbo estudia. Preguntas, ¿qué estudia la lección? Respuesta de la lección, o de. ¿Puedo reemplazar por un pronombre? Sí, la lección es femenino y singular. Entonces, Carlos la estudia. Y se cumplió lo que te decía. Lo, la, los y las siempre serán o de. Carlos la estudia. Si fuese masculino, usaría lo. Si estuviese en plural, las. Si fuese masculino plural, los. Depende a qué estoy reemplazando. Porque estos son pronombres. Ya está. Y mira los formatos o las formas de un o de. Forma de frase. Carlos estudia la lección. ¿Qué estudia la lección? Digo frase porque son dos palabras cuyo núcleo es sustantivo lección. Puede tener forma de sintagma preposicional, ya que si usas la pregunta ¿a quién? Por lógica, la respuesta va a iniciar con a y la a es una preposición.
Por eso llaman sintagma o frase preposicional. Por ejemplo, Adriana ama a Javier. ¿A quién ama Adriana? A Javier. A Javier es el OD. Recibe la acción directa de amar. Pero este OD está iniciando con la preposición a. Por eso sintagma preposicional. ¿Qué preposición puede iniciar un OD? La A, porque existe una pregunta ¿a quién? Y si estuviese en plural, ¿a quiénes? Porque puede pluralizarse, ¿no? Otro formato es que tenga pronombres menos, te y se. Por ejemplo, los recíprocos, los reflexivos. Recuerda el verbo recíproco, aquel verbo que indica acción mutua. Y hay un pronombre que apoya, el pronombre se. Él sería un OD. Y si el verbo es reflexivo, tú te peinas, acción para el mismo sujeto, yo me peino, te y me son pronombres importantes porque por ellos hay acción reflexiva, pero a su vez estos pronombres indican acción directa o de. Otros pronombres, menos, te y se, pueden ser o de, sí, depende cómo se les utilice. Obvio, lo y la, mira, yo lo quiero. Si lo acompaña verbos, recuerdas, es un pronombre. Pero si lo acompaña a otras palabras que no son verbos, es un artículo. Y si este lo es un pronombre, actúa como OD. Ojo, si este lo es un pronombre, es un OD, así, a ojos cerrados. No se requiere analizar porque ya sé, lo, la, los y la son OD al toque. Pero tiene que estar al lado de un verbo. Eso sí. Porque si está al lado del verbo, ¿qué voy a pensar? Que este lo ha reemplazado un ser. No solo lo ha reemplazado, sino indica acción directa. Es más, recuerda teoría de verbos. Si el verbo tiene OD, se llama verbo transitivo. Estos verbos que estamos trabajando son transitivos porque tienen OD. Más ejemplitos, mira. Ana cocina frijoles. ¿Quién? Ana, sujeto. Cocina, verbo. Preguntas, ¿qué cocina? Frijoles, OD. ¿Puedo reemplazar ese OD? Sí, los frijoles, ¿no? Los, mira. Ana los cocina. Los reemplaza frijoles, los OD. Ana, tú cocínalos. Ana es un vocativo, no es sujeto, recuerda, tú es sujeto. Cocina es el verbo núcleo, cocina los. Los reemplaza los frijoles. OD. Recuerda, si el pronombre se ubica después del verbo, se llama enclítico y se pega al verbo. Pero si el pronombre se encuentra antes del verbo, se encuentra separado, mira. No está pegado al verbo. Hay una separación. Pero si se ubica después, sí puede pegarse al verbo y formar una palabra compuesta. Los niños juegan fútbol. Los niños sujeto, lo demás es predicado. Preguntas al verbo ¿qué juegan? Fútbol o de. Reemplaza los niños lo juegan, mira. Los novios han observado el cielo azul. Sujeto de los novios han observado es el verbo, mira, ojo, núcleo predicado. Es una perífrasis. Preguntas, ¿qué han observado? El cielo azul o de. ¿Puedo reemplazarlo? Sí. Los novios lo han observado. Lo es un OD. Marta ha abrazado a sus nietos. Marta sujeto, lo demás predicado. Núcleo, ha abrazado verbo. Pregunta, ¿a quiénes abrazó o a quiénes ha abrazado? Respuesta, a los nietos, OD. Sí, ojo, reemplaza, Marta los abrazó. Tú llévalas, ¿sí? Tu sujeto lleva verbo, lleva las. Las es un OD, ¿no? Ellos se miraron. Ellos sujeto, miraron verbo. Acción mutua o recíproca, se es un OD. Sí, es lo que te comentaba. Si el verbo es recíproco o reflexivo, el pronombre átono actúa como OD.
Se acabó el OD. Vamos al objeto indirecto, OI. El OI, también conocido como complemento indirecto. El OI es otro complemento, otro elemento del predicado que va a indicar acción indirecta. Por eso es objeto indirecto o complemento indirecto, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es el ser quien se beneficia o perjudique la acción. Por eso recibe la acción indirecta. Es el ser sobre quien recae beneficio o perjuicio de la acción. Por eso es objeto indirecto. ¿Ya? Complementa el verbo e indica a quién va destinada la acción de este. Hay preguntas que me ayudan para reconocerlo, sí, a quién y para quién. Preguntas al verbo a quién, preguntas al verbo para quién y la respuesta será o y. ¿Sí? A ver. Así como lo, la, los y las siempre son o de, hay dos pronombres que siempre serán oí, le y les. Mira. Ellos actúan siempre como oí. Si usa la pregunta ¿quién? Obvio la respuesta inicia con a, preposición a, que participe en un oí. Si usa la pregunta ¿para quién? Obvio la respuesta es con para. Una segunda preposición que participa en un oí. Por ejemplo, veamos. Ignacio prestó un libro a Ignacio. Mira. Sujeto Ignacio prestó verbo núcleo que prestó un libro o de. ¿Pero a quién? A Ignacio. Hoy. Él se beneficia o perjudica la acción. ¿Puedo cambiar por el pronombre le o les? Sí, cambia por le porque hablamos de uno, Ignacio, singular. Le prestó un libro. Le reemplazó a Ignacio. Un cartero ha traído una carta para ti. Un cartero sujeto, lo demás es predicado, ha traído verbo, que ha traído una carta o de. Pero ¿para quién? Para ti o uy. Un cartero o el cartero le ha traído una carta. El profesor entregó el diploma a los alumnos. El profesor sujeto, lo demás predicado. Entregó verbo. ¿Qué entregó? El diploma. ¿A quiénes? A los alumnos. ¿Ellos se benefician o perjudican? Hoy. Cambia por les. El profesor les entregó el diploma. ¿Está? O de, o se de, lo, la, los y las. Oí, o se, le y les. Otros pronombres menos, te y se pueden ser cd o pueden ser ci o de hoy. No cuentes a nadie ese secreto. Mire, a ver, vamos allá. Vamos a juntar todo, ¿ah? Tú, sujeto tácito, predicado, ¿sí? Verbo contar, núcleo. Que no cuentes el secreto o de. ¿A quién? A nadie, hoy. Mira, que no cuentes el secreto o de. ¿A quién? A nadie hoy. Voy a reemplazar este hoy. No le cuentes el secreto. Cambié el hoy por le. Pero también quiero cambiarlo de. ¿Se puede? Sí. No se lo cuentes. Puedo enfatizar y repetir el oí. No se lo cuentes a nadie. Se y a nadie es lo mismo. Solo que se ha repetido para darle más énfasis. Enviaron felicitaciones a sus amistades más cercanas. ¿Quiénes? Ellos, sujeto tácito. Todo esto es predicado. Núcleo, verbo enviar. ¿Qué enviaron? Felicitaciones o de. ¿Pero a quiénes? A sus amistades más cercanas hoy. ¿Puedo cambiar el pronombre? Sí. Les enviaron felicitaciones. Las amistades cambié por les. Hoy. ¿Puedo seguir cambiando? El o de también. Pero ya no sería con les. El oí, otro pronombre. Se las enviaron. Las felicitaciones, mira. Y sé las amistades. Por eso le decía, el grupito de pronombres átonos, menos, te y se, son pronombres especiales porque ellos pueden
ser o de, puede ser oí. Depende cómo los uses. Vimos a C en un recíproco como de, ahora como y, mira. Mientras que lo, la, los y las siempre o de, le y les siempre oí. A ver, sigamos. Aquí están jugando con más pronombres, mira. Mariana contará la verdad a todos nosotros. Sujeto Mariana. Lo demás predicado contará verbo núcleo que contará la verdad o de. ¿Pero a quiénes? A todos nosotros. Oí. ¿Sí? Ya voy a cambiar este oí. Mariana nos contará la verdad. Mariana sujeto, nos es el oí, mira nosotros. Contará es el verbo y la verdad es el o de. Vendí mi coche a vosotros a buen precio. Yo, sujeto tácito. Todo esto es predicado. Núcleo, el verbo vendí. ¿Qué vendí? Mi coche o de. ¿A quiénes? A vosotros hoy. ¿Sí? Cambio por pronombre. Os vendí mi coche a buen precio. O si gustas, les vendí mi coche a buen precio. Compraré un cachorro para ti. Yo, sujeto tácito. Todo esto es predicado. Compraré núcleo predicado. ¿Qué compraré? Un cachorro o de. ¿Para quién? Para ti. Hoy. Cambio el oí. Te compraré un cachorro. Ya cambié por el pronombre te. Raquel ha enviado su renuncia a la empresa. Raquel sujeto, todo lo demás predicado. Ha enviado núcleo predicado, verbo. ¿Qué ha enviado? Su renuncia o de. ¿A quién es o a quién? A la empresa. Cambia por pronombre, les ha enviado su renuncia. Pedimos la cuenta al mesero hace media hora. ¿Quién es? Nosotros, sujeto tácito. Todo esto es predicado. Pedimos verbo, núcleo. ¿Qué pedimos? La cuenta, o de. ¿A quién? Al mesero. Hoy. Cámbialo y le pedimos la cuenta hace media hora. ¿Sí? Cámbiame. Le pedimos la cuenta hace media hora. En esta PPT se combina nuevamente, mira los dos, o de oí, más ejemplitos para que tú revises. Pasamos a la dirigida y trabajamos con registro participación. Avanzado 3. A ver. Ve revisando por favor las preguntitas. Comenzamos a trabajar la práctica, ¿no? Para seguir avanzando con más elementos. Ya, a ver. Comenzamos de cero. Esta segunda parte del cuarto bimestre. Voy a anotar por aquí sintaxis. Vamos a ver el primer tipo de pregunta, a ver. Ajá, la letra A para, a ver, Aliaga y Aparicio. Un par de minutos. Vamos, vamos chicos. La letra A. Pregunta número 1. Aliaga y Aparicio. Un par de minutos. Indica el tipo de predicado, nominal o verbal. Se abre el chat. Vamos, vamos.
Ojo, manda el tipo de verbo, ¿ah? Aquí el truco es el verbo y por si acaso ve el atributo, ¿no? Ya. Manda el tipo de verbo, ¿no? Predicado nominal, verbo copulativo. Verbal, verbo no copulativo. Rodríguez era un gran futbolista. Rodríguez era el verbo ser, copulativo y atributo. Esto sería un predicado nominal. A ver, acertó. Sí, acertó Aparicio. Ya, predicado nominal. El celular de Sara es también del verbo ser, ¿no? Del verbo ser. Moderno atributo también sería predicado nominal o frase verbal atributiva. ¿Ya está? A ver, vamos. Ujú. Siguiente oración. Aybar y Camarena. Vamos, un par de minutos. Aybar y Camarena, ¿qué están esperando? ¿Están en el grupo? A ver. Lisset. ¿Esos alumnos están con justificación? Lisset. Doctora. Ya está Camarena, ya. Aybar. No, Aybar no está. Si no me dicen que no está con justificación, ni modo. Pasa a tener 0,7. Ya saben que hay descuento, de -3 a -5. Ojo, si ya tú se repite esto, -5, -6, en el examen va a ser. El examen final, el descuento respectivo. A ver, vamos. Ya, ¿y qué esperas para responder, Aybar? Por el chat. ¿Mm? Aybar, ¿tu respuesta? No, predicado nominal o verbal, Aybar. ¿Dónde estás tú? ¿En qué pregunta estás observando respuesta A, B, C? No estás en la clase. ¿Mm? A veces que no responden, pues. ¿Qué estarán haciendo? Pero obvio no están escuchando la clase, porque la pregunta número 1 no es para marcar alternativa, es para completar. A ver, ahí va, me respondió. También Camarena.
Respuesta. Había sido es como decir fue. Ese es el verbo. Fue, ¿no? ¿Sí? Este billete fue falso. Fue del verbo ser, verbo copulativo, falso atributo, entonces predicado nominal. Letra D. Campos y Carhuamaca. Campos y Carhuamaca, letra D, oración D. Vamos, ¿qué tipo de predicado es? ¿Nominal o verbal? Apúrense, chicas. Ya, no está Carhuamaca. Le pasa la voz que está con 07, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ayer fueron ubicadas las actas. Ya, este es un verbo pasivo. El verbo es fueron ubicadas. Es un verbo pasivo. Manda el verbo ubicar. Y ubicar no está en la lista de copulativos. Es un verbo no copulativo. Los verbos pasivos, recuerda, siempre son verbos no copulativos. Predicado verbal. Si el verbo núcleo es no copulativo, el predicado sería verbal. El verbo pasivo siempre va a ser predicado verbal. Ya está. A ver, siguiente. No, que Caguamaca no está, ¿no? Castillo y Chávez. Letra E. Vamos un par de minutos. Ya. Predicado verbal. Claro, fueron del verbo ir. El verbo ir no está en la lista de copulativos. Al toque, predicado verbal. Correcto. Sí, ojo, en esos casos, manda el verbo, pues es el núcleo, ya que el tipo de predicado es por el tipo de núcleo. Se acabó. A ver, vamos rápidamente. Segunda pregunta. Marcar verdadero o falso. La segunda la voy a hacer yo. La tercera se van preparando 2 o 3 alumnos, ¿sí? A ver, la categoría gramatical que funciona como núcleo predicado es el verbo verdadero. Esto es cierto. El complemento circunstancial puede ser desempeñado por una frase verbal. El complemento circunstancial, frase verbal, generalmente no, es un adverbio o una frase nominal. En el estadio, juegan en el estadio.
trabajan en la oficina circunstancial del lugar, y es una frase nominal, por ejemplo. Y si hablamos de adverbios, el núcleo es un adverbio, una frase adverbial. Verbal no. Verbal sería todo el predicado. Y dentro voy a encontrar el verbo, núcleo, circunstanciales o de el todo sería frase verbal o predicado. Pero circunstancial solito no. El complemento agente, que vamos a verlo ahora, aparece con sujeto activo, no, con sujetos pasivos. Sujeto pasivo recibe la acción, verbo pasivo, el agente es el ejecutor, pero con sujeto pasivo. El predicado nominal requiere de la presencia de un complemento, aquí debe ser complemento, me falta, complemento atributo, sí, si no, no sería copulativo ese verbo y no estaríamos hablando de un predicado nominal. Recuerde, predicado nominal tiene que tener verbo copulativo, pero para que haya verbo copulativo tiene que haber atributo. Sí se requiere que haya atributo para que este predicado sea nominal. Un predicado verbal puede prescindir de complementos, sí, ya que el núcleo por sí mismo tiene sentido. Ese verbo núcleo, como es no copulativo, tiene sentido. Ya tiene significado. Así que si gusta, puede estar el núcleo solo. Y si no, puede tener o de, o y, complementos, ¿no? Los complementos son elementos secundarios. Así que puede prescindir, sí. Es que es un verbo diferente, es un verbo con sentido pleno. En cambio, el verbo copulativo en un predicado nominal, no, ese sí requiere de atributo. Tiene que tener complemento atributivo, sí o sí. A ver, vamos con la tercera. 3 alumnos, ¿ya? Chinchay, Conga y Ruiz. Vamos. ¿Qué marcan en la tercera? 2 minutos. OD. Hemos trabajado OD hoy. O la clase de hoy, ¿no? Vamos, lo mencionado. Chinchay, Conga y Cruz. Apúrense, chicos. Se suma Cuyubamba, porque Chinchay no está, ¿sí? No lo veo conectado a Chinchay. No asumo que no está, ¿no? Conga, Cruz y Cuyubamba, los tres. Ya, a ver, se cerró. De los que he llamado sí están, por si acaso, ¿ah? Cruz, ¿qué esperas? Ojo, ya tiene tu -3, Cruz, ¿ah? En el examen. La próxima se repite, se duplica o se triplica. A ver. La C. Usted es sujeto, voy a poner slash, ¿ya?
Guardarán, acá le falta tilde porque esto sí es cosa de tipeo de el personal quienes tipean los libros. Usted es sujeto, lo demás es predicado. Guardarán es el verbo. Preguntas, ¿qué guardarán el secreto? Este se lo dejo. Respuesta la C. 4. Esa está para pensar un poquito más. De la Cruz del Castillo y Ganosa. De la Cruz del Castillo y Ganosa. Vamos, un par de minutos. La 4. Ya, ojo, de ese grupo solamente de la Cruz me he respondido, los demás están con -3, ¿sí? Esta lista va a pasar con la tutora hoy mismo, ¿no? Para que ella los papás comunique y les informe qué alumnos no responden en clase. La E, a los conductores los filman. Yo te dije que lo, la, los y las con el verbo siempre o de. Y aquí hay uno, este es uno. Pero ese los son los conductores. ¿A quiénes los están filmando? A los conductores. A los conductores los filman. La E. Repito, esos alumnos que no están respondiendo y están en la sala, ¿sí? Tutora Lisset, ¿me está oyendo, por favor? ¿Está ahí? Lisset, que tampoco creo que esté la tutora. A ver, vamos a ver. Vamos a llamarla. ¿Sí? Que esté al tanto y apuntando los apellidos y que llame a los papás, ¿no? Informando que ya tiene su descuento porque eso estamos manejando desde hace meses ya. Y este problema de los alumnos que no responden o alumnos fantasma es de todas las clases. A ver. Las 5. Ah, ya. A ver. ¿Qué no respetan el límite de velocidad? Este es el sujeto. Respetan es el verbo. ¿Sí? Oye, ojo, mira. A los conductores que no respetan el límite de velocidad. No, perdón, a ver. A los conductores que no respetan el límite de velocidad, los filman. Deben ser los periodistas del sujeto, ¿ya? Tácito, ¿no? Ellos, ¿no? Ellos los filman, ¿ya? Filmar es el verbo, núcleo.
¿A quiénes filman? A los conductores irrespetuosos. ¿Sí? Aquí todo esto voy a cambiar por irrespetuosos. Pues lo puedo cambiar, voy a cambiarle color y acá. Para simplificar la oración. O sea, conductores que no obedecen las normas, ¿no? Aquellos que manejan a altas velocidades. Ya, a ver. Para que se vea más simple la oración. Entonces, así quedaría. A los conductores irrespetuosos los filman. El sujeto sería, voy a poner mayúscula, ellos, tácito. Sujeto, predicado, núcleo predicado del verbo filman. ¿A quiénes filman? A los conductores. Pero los conductores y los es lo mismo. Aquí hay doble o de. Recuerda lo, la, los y las o de. Aquí está. Doble o de. ¿Sí? La 3 me dice Villar. Está más fácil, ¿ah? Ustedes, sujeto, guardarán verbo. ¿Qué guardarán? El secreto. O de. Estoy usando el método clásico, que es la pregunta. La acción de guardar recae en el secreto. O de. Esta está para pensar. Esta sí. Cuando te dice presenta objetos directos, esa S de plural me está indicando que hay dos a más. Y sí hay dos. Los y los conductores. En el fondo es lo mismo, semánticamente, pero como frase y palabra se está mostrando dos veces. A los conductores los firma, o como construcción, ¿no? Este pronombre que repite un OD que ya existe se llama pleonástico. Es especial. 5. Oí. A ver, ese estaba para pensar, estaba difícil. Las 5 trabajamos con 3 alumnos más. Hidalgo, Hualpatero y Huarcaya. Vamos, un par de minutos. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. A ver, vamos. La E. Si 7 lienzos, entre ellos de Picasso, fueron sustraídos por una mafia europea, no. Aquí no hay oí. La familia Cerati nos ofrece novedades, no ofrece, perdón, no ofrece novedades sobre la salud del cantante, no. Un grupo de aficionados se encontraron en un planeta ubicado entre 4 estrellas, no. Hay o de, te pide oí, ¿ah? Oí. ¿Se ha incrementado el crédito para adquisición de autos y tarjetas de crédito? No. Suma la conducta sujeto. Traerá verbo. ¿Qué traerá? Consecuencias trágicas o de. ¿Pero para quién?
para él mismo y su entorno hoy. Respuesta la E. Para él mismo y su entorno, la E. 6. Está más fácil. Huerta, Laura y Lo. Vamos. Los últimos de que voy a preguntar hoy. Huerta, Laura y Lo. La 6. En la 7 me quedo. Uy, 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 tengo un montón de gente que va con menos 3. La próxima semana voy a repetir el plato, va a ser con menos 8. Ya mucho relajo, ¿ah? A ver. El único de ese grupo que me ha respondido ha sido Lo. Ya está cantada la respuesta. Esa está más fácil que la anterior. Huerta y Laura, ¿están en el grupo? Laura sí está. A Huerta no la veo. O no lo veo, varón eso. Ya. Vamos a ver. Lee y les, pues aquí está la respuesta cantada. Lee y les, la D, ¿no? Lee y les, ¿sí? Lee y les, está cantada la respuesta. Ya está. Y la última la hago yo porque nos gana el tiempo, ya nos gana el tiempo. O de y oí, en ese orden. Cuando dice respectivamente, es ese orden. A ver, la buscaron. Aquí solamente yo de. No. Los, mira, los y el verbo. El sujeto, los y el verbo o de. ¿A quién le devolvió? A ella, hoy. O de y oí, la B. Respuesta la B. ¿Sí? Ya está. Para usted queda la última PPT. La próxima semana termino predicado. Me falta circunstancial, que es rápido. Agente también. Recordamos atributo y predicativos y se acabó. Y comenzamos con oración compuesta coordinada, que es más fuerte, ¿no? Si puedes avanzar, sería excelente. Si no, igual esta dirigida a 22 la próxima semana, aunque sea la mitad o hasta las 7 la voy a resolver y paso oración compuesta coordinada. El tema es más cortito, así que vamos a poder nivelarnos de alguna manera. A ver, ahora sí, ve al temático que ya comenzó, por favor, ve al temático. No te olvides los clasificados el día viernes, 4 de la tarde vía Zoom, con cámara encendida. Seguro la tutora va a estar enviando los enlaces Zoom, por el grupo o de manera personal. Vamos chicos al temático. Ingresa al temático, por favor.
Vamos, ingrese al temático, ingrese, solamente están, creo que 10 alumnos dando el temático, ingrese por favor. A ver un momento, Chávez, déjame revisar. Pero ahí figura que aún no has terminado. Qué raro. Figura que estás todavía dando. Es decir, cuando se cierra el temático figura el tiempo, ¿no? El tiempo de salida. Ojo, cuando usted ingresa al temático figura a qué hora entras y a qué hora sales. Todo eso te bota como información, ¿no? La plataforma. Por eso es que te digo, los que no han ingresado puedo saber porque dice sin evaluar. ¿Quién no ha ingresado hasta ahora? Aparicio, Carhuamaca, Chinchay, Cuyubamba, De la Cruz Chumpitaz, Ganosa, Hidalgo, Hualpatuero, que no sé qué están esperando, sí, López, Salazar, Celada. Ingresen por favor, los demás están dando su temática. A ver, Chávez, ya lo reinicié, ya ves, es ingresado. Ajá. Ingrese los que faltan, entra el temático. Celada, ya está, ingresa.
Ya chicos, a ver, aquellos que ya terminaron se pueden ir a su descanso. Ya está habilitada la domiciliaria o ya se va a habilitar en un minuto para que pueda trabajar. Yo en unos minutos les envío su material de hoy o la clase de hoy en PDF. El resumen ya está ya en el intranet, ¿sí? Y los que están clasificados